Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rubén Fernández y bueno, a mí me han elegido, me han pedido que esté esta tarde aquí este ratito con vosotros para pues, hablar de este tema que veis ahí, del impuesto sobre sociedades, las operaciones vinculadas. Seguramente que el día y la hora no son los mejores. Un lunes a las 4, pues a uno se le ocurrirían muchas mejores cosas que hacer. Pero bueno, es el horario que tenemos y el día que nos ha tocado. Bueno, el título que le han puesto al curso, pues bueno, el curso para este ratito que vamos a estar, ¿no? Porque es una sesión muy corta para cualquier tema, ¿no? Este o cualquier otro que quisiéramos elegir de materia fiscal, de cualquier impuesto, seguramente que obviamente con una hora pues sería. Entonces, todo lo que debes saber, a lo mejor es un poco ambicioso, pero lo que vamos a tratar por lo menos es de dar pues un poco las pinceladas, lo que entendemos que es más importante de este tema para, bueno, pues sobre todo porque las fechas en las que estamos sí que son apropiadas para ver esta cuestión, porque como veremos, estamos justamente en periodo voluntario para cumplir con una de las obligaciones de las que vamos a hablar. Y bueno, pues por ese lado sí es interesante seguro la materia por bueno, pues, tocarnos bueno, la mayor parte de las empresas obligadas, como veremos, pues en estas fechas hasta el día 30 en concreto, pues repasar esta cuestión para ver si nos afecta, si tenemos que cumplir o qué nos corresponde. ¿Vale? Bueno, como me gusta hacer últimamente cuando, bueno, cualquier materia casi de que hablamos del impuesto sobre sociedades, a veces son las operaciones vinculadas, pero bueno, también nos pasa con otros temas dentro del impuesto. Antes de que veamos bueno, pues los aspectos principales de esta cuestión de las operaciones vinculadas, siempre me gusta que aprovechemos para ver un poco cómo está el impuesto, ¿no? Esa introducción ahí que veis veremos qué es, como lo llamo, qué le pasa al impuesto de sociedades, ¿no? Porque vamos a ver que ahí arrastra ya durante mucho tiempo una situación que no digo que no sea normal, pero que tiene un comportamiento muy distinto al del resto de los impuestos importantes de nuestro sistema tributario. Entonces, bueno, pues está bien, yo creo, situar al impuesto y de ahí probablemente, aunque aparentemente parezca que no tenga mucha relación con el tema de las operaciones vinculadas, pero bueno, yo siempre pienso que lo tiene porque, bueno, pues todas las cuestiones en las que el legislador piensa de este impuesto o cualquier otro, pues van encaminadas, aunque muchas veces se nos venden como bueno, necesarias pues, para la igualdad, para muchos otros criterios, pero la recaudación está detrás siempre de casi todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa introducción veremos un poco la situación del impuesto con carácter general y luego entraremos en las operaciones. En operaciones vinculadas, voy a insistir varias veces en este rato, cuando hablemos de ellas, dos temas fundamentales y que no debemos, o sea, que no debemos confundir y que debemos tener muy claro cómo funciona cada uno de ellos, el hecho de que hay dos obligaciones fundamentales relacionadas con las operaciones vinculadas, que son las que tenéis ahí destacadas, de documentación por un lado e información por otro. Y luego, bueno, visto, como digo, un esquema bastante general de lo más importante de cada una de ellas, pues bueno, veremos un poco, se resumen unos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿vale? Evidentemente, pues como ocurre y como es lógico también para una sesión tan corta, nunca vamos a poder presentar o profundizar demasiado, pero como decía, lo importante es que si conseguimos que se queden los aspectos fundamentales de lo que el tema que hemos elegido y un poco la visión general, yo creo que ya es suficiente para que luego a partir de ahí, pues ya cada uno, pues como además este tema fiscal, la casuística, como casi todos, es tan importante y tan variada, pues a partir de las nociones generales y tal, pues ya nos iremos enfrentando cada uno a esa casuística con la que nos encontremos pues, con los clientes con los que trabajamos habitualmente o los que nos puedan surgir en un momento dado. La introducción que os decía, esta foto que veis ahí muestra bueno, pues la evolución de los 4 impuestos más importantes que tiene nuestro sistema tributario en una horquilla de años muy amplia, desde el año 95 hasta la actualidad. Y para ver, como os decía antes, el comportamiento que han tenido cada uno de ellos y cómo han afrontado sobre todo situaciones especiales que hemos vivido, ¿no? Una más reciente que otra, pero bueno, dos crisis importantes que obviamente han afectado al tejido productivo de este país y por lo tanto han afectado también
a la recaudación del Ministerio de Hacienda por los diferentes impuestos que graban, pues, tanto a los particulares como a las empresas, como a todo, ¿no? Ahí tenéis varias columnas dentro de este cuadro, los diferentes ejercicios a los que se refieren las cifras en la primera de ellas, 3 bloques con los tres de los impuestos o de las fuentes de recaudación, como decía, fundamentales, el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el resto de impuestos en ese saco común. Y luego la última de ellas, separada para diferenciarla y porque es la que nos interesa sobre todo en el día de hoy, el impuesto sobre sociedades. Los datos que arrastra de recaudación del impuesto sobre sociedades, bueno, la cifra total. Hemos dividido el cuadro, bueno, un primer bloque pues, de época hasta el año 2007 que tenéis ahí marcado, resaltadas las cifras en color verde, en el centro del cuadro, que es un poco bueno, pues muestra la evolución que venían teniendo cada uno de los impuestos, positiva en toda esa horquilla de ejercicios, en la cual, pues, en distintas medidas, pero todos venían subiendo, ¿no? Si digamos ahí la recaudación de cada uno de ellos y en total, pues, venía en trayectoria ascendente sin parar en esos 12 años, ¿no? Pero llega el 2007, en este caso el 2008, y se produce un parón, ¿no? Parón de la economía por esa primera crisis, ¿no? Todo aquello que recordaréis de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, todo aquello que, bueno, pues se tuvo una incidencia importante en las empresas de nuestro país, no solamente las inmobiliarias, sino con carácter general, y obviamente eso al mismo tiempo se trasladó automáticamente a la recaudación de estos 4 pilares básicos del sistema, de nuestro sistema tributario. Veis ahí resaltado en el centro de la diapositiva esos 3 años en los que tuvo la incidencia, donde se notaron los efectos de esa primera crisis reciente, que fueron el 2008, 2009 y 2010, con las variaciones destacadas en color rojo, las disminuciones, en las que, bueno, pues vemos cómo esos 3 bloques, IRPF, IVA, sociedades, pues el 8 y el 9 sufrieron bajadas, pero ya, por ejemplo, el año 2010 ya volvieron a estar con números verdes otra vez o con un porcentaje positivo y empezaron poquito a poco a recuperarse. Si vemos esos mismos datos en el impuesto sobre sociedades, pues nos damos cuenta que, primero, los porcentajes de reducción de la recaudación de impuestos sobre sociedades en esos 3 años por efecto de esa primera crisis no tienen nada que ver con los de los otros 3 bloques, son enormemente, muchísimo mayores. Y luego los 3 los tenemos con números rojos, ¿no? Es decir, con descenso brutal de la recaudación del impuesto. Bueno, había llegado a su máximo histórico en el 7 con esos 45.000 millones casi, y en 3 años pasa a apenas 16.000, ¿no? Una caída libre provocada por esta crisis, ¿no? A partir de ahí ya empieza un poco 2011 a recuperar, porque ya el porcentaje, aunque pequeñito, vuelve a ser otra vez positivo, pero también nos damos cuenta en el siguiente bloque de la diapositiva que el ritmo al que se recuperan esos 4 bloques de la recaudación tampoco tiene nada que ver, por cuanto los 3 primeros, IRPF, IVA y impuestos especiales, la cifra que tenéis resaltada en amarillo es justamente el periodo, el año en el cual fueron capaces de superar la reducción de recaudación que había provocado esa crisis de 2008 y volver otra vez, o volver a estar, en este caso ya por encima de la cifra de recaudación que tenían justamente antes de la crisis. Con lo cual, bueno, como IRPF y IVA fueron los primeros que en un plazo de 4 años después de esa bajada del 8 al 10, pues vuelven, ya recuperan esa recaudación y siguen con esa senda. Impuestos de sociedades un poquito más tarde, un par de años después. Pero vemos que en el apartado del impuesto sobre sociedades, esos 9 años, 10 años que tenemos ahí, del 11 al 19, no vemos el color amarillo por ningún lado. De hecho, no lo vemos ni tan siquiera hasta el día de hoy. Porque, bueno, pues después de ese bloque, entramos en la segunda, que destacamos también por separado, es la segunda crisis más reciente que hemos vivido, diferente a la anterior, pero igualmente con algunos efectos, que fue pues el tema de la pandemia, el COVID y demás, en 2020, en el cual, pues bueno, pues ahí otra vez, pues quitando el impuesto, el IRPF, que se mantuvo al límite de la recaudación acumulada hasta el año 19 y pudo tener una pequeña subida, los otros 3 bloques sufrieron evidentemente una bajada muy significativa, IVA, impuestos especiales, y otra vez el impuesto sobre sociedades, el que muestra la bajada de recaudación mayor que ninguna otra, ¿no?
A partir de ahí, bueno, pues la situación es verdad que el efecto de esta segunda crisis, a diferencia del 8, no fue tan importante, o al menos la recuperación se produjo, pues ya el año siguiente, 2021, no fue un mal año de recaudación y ya se recuperaron todos los impuestos, pero bueno, pues llegamos al año 2022, en el que también se ha seguido creciendo y como vemos ahí, el impuesto de sociedades, que es el que nos atañe hoy, del que estamos hablando y del que decíamos al principio que queríamos ver un poco en qué situación se está y qué es lo que le ocurre, si somos capaces de saber qué le ocurre, pues bueno, tenemos que ahí se ha situado el último año cerrado que tenemos datos, fue el año pasado, en 32.000 millones, que es un 40% menos que los 44, 45.000 que tendríamos en el año 2007, que es cuando alcanzó su cifra más alta de recaudación de que tenemos datos, ¿no? de los que tenemos en esta diapositiva. Con lo cual, al final, el impuesto de sociedades lo que sí que nos muestra es que es diferente al resto, sufre las crisis de una manera distinta y la recuperación está demostrando que también lo es de manera distinta. Evidentemente, bueno, pues seguramente que desde el Ministerio de Hacienda, de estos últimos que hemos tenido, pues como solemos decir, hay que quebrar de cabeza en esta cuestión, siempre darle una vuelta a este tema del impuesto de sociedades para ver qué medidas, qué cosas se pueden hacer que permitan, bueno, pues que esta situación, esta tendencia que vemos aquí se invierta, se consiga aumentar la recaudación y, bueno, pues volver a niveles del 2007 o superiores, como ocurre con el resto de los impuestos. ¿No? Esto es algo que probablemente se han planteado los ministros que hemos tenido hasta la fecha y que probablemente se planteará también la ministra que han elegido ya mismo, si habéis visto noticias, para los próximos 4 años, que sigue siendo la misma que hemos tenido los últimos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente que todos ellos ahí están a vueltas con el impuesto sobre sociedades para ver qué se puede hacer y por qué no se consigue llevar la recaudación pues al ritmo del resto y se recupere como entienden que debería ser. Sí que es verdad que el impuesto sobre sociedades, de cara a esta cuestión de la recuperación y de aumentar su facturación o su recaudación, tiene un hándicap respecto a los otros tres que vemos en la diapositiva, que es, a mi entender, muy importante, ¿no? Y es que, bueno, pues el IRPF, el IVA, impuestos especiales, como vemos, sufren una bajada cuando se produce la crisis, drástica más o menos, en función de lo que sea, y automáticamente cuando la economía se recupera, pues vuelve otra vez, aumenta el empleo, pues hay más gente trabajando, más gente pagando IRPF, más gente consumiendo y pagando IVA, pagando impuestos especiales, ¿no? Entonces la recuperación es más inmediata. ¿Qué ocurre? El impuesto sobre sociedades tiene el problema de que no solamente es que cuando llega una crisis como las dos que tenemos ahí, se produce esa bajada tan fuerte de recaudación, sino que al mismo tiempo las empresas que consiguen sobrevivir a esas crisis y no desaparecen, que en esos años, sobre todo la primera crisis del 2008, fueron muchas, ¿no? Concursos de acreedores ahí se dispararon y hubo muchas empresas que no pudieron aguantar y desaparecieron. Pero aquellas que consiguen aguantar, esa bajada de facturación en muchos casos les ha supuesto incurrir en pérdidas, lo que ha provocado no pagar impuestos sociales y con ello las cifras de recaudación que tenemos, pero al mismo tiempo ha generado unas bases imponibles negativas en muchos de los casos que lo que van a hacer que cuando se recuperen y empiecen a estar en senda positiva y dando beneficios, tampoco van a pagar impuestos porque van a estar compensando esas bases negativas que han generado. Con lo cual, eso hace que al mismo tiempo la recuperación de un impuesto con posibilidades sea todavía más lenta de lo que ocurre con los otros tres que estamos hablando, que no tienen una situación de ese estilo, porque evidentemente en esos años, 2008-2010, pues como digo, muchas de las empresas que se mantuvieron generaron una bolsa de bases negativas muy importante, que aunque luego el legislador, entre las medidas que ha adoptado, algunas de ellas estaban encaminadas justamente en procurar que esa recuperación de las bases o poder compensarlas impidiera la recaudación, pues hasta ha hecho limitaciones, como son, porque en función del volumen de la empresa, pues se le ha limitado un 50%, un 25% o el 70% en general. Es decir, no ha tomado la decisión, nuevamente, de momento de decir que esas bases no fueran compensables, tampoco sería justo, pero sí ha tratado de, bueno, diferir en el tiempo lo máximo posible esa compensación para que cuanto antes muchas de esas empresas que ya estaban en beneficio ya contribuyeran a la sacar del Estado y facilitasen o ayudasen a que estas cifras fuesen más importantes y la recuperación se consiguiese antes, ¿vale? Con lo cual, es evidente que el impuesto sobre sociedades en ese sentido, cuando planteamos qué le ocurre, que por qué
el IVA y IRPF de impuestos especiales ya están en las cifras que vemos y llevan esa tendencia. Aquí nos cuesta verlas o todavía probablemente nos cueste unos años verlas. Entonces, bueno, como les decía, esta situación que tiene el impuesto, cuando decíamos, ¿tiene relación con lo que vamos a hablar de operaciones vinculadas? Pues directamente no, pero al mismo tiempo también decíamos al principio, no hay que olvidar que todas las medidas, obviamente, y ese que es la cabeza que también comentábamos del impuesto dentro de los respectivos ministerios, de qué hacer con él para intentar aumentar la recaudación, pues bueno, un tema como operaciones vinculadas, evidentemente al final tiene un componente de intentar recaudar más. Como ahora veremos, pues son medidas en las cuales, si no, bueno, pues habilitan o permiten a la agencia tributaria en este caso poder revisar operaciones, aumentar las tasas imponibles y al fin y al cabo, pues procurar, si se cumple lo que ahora vamos a ver o con las circunstancias, pues que se cotice, que se contribuya más y que esa recaudación aumente. Con lo cual, una medida que puede parecer que no, como todas, decíamos antes, tienen como objeto final el aumentar la recaudación del impuesto. Dicho, hecha esta pequeña introducción sobre el estado actual del impuesto y la evolución a nivel de recaudación de los últimos años, bueno, pues entramos en lo que es propiamente el tema del que queríamos hablar hoy, ¿no? Las operaciones vinculadas. Operaciones vinculadas, bueno, ahí veis la definición o bueno, qué particularidad tienen respecto de las operaciones que no son vinculadas. Bueno, pues tenéis ahí destacado personas no tienen vinculadas, después veremos quiénes son y quiénes no son vinculadas, pero las que lo sean, como veremos después, bueno, tienen la obligación, las operaciones bueno, están obligadas a realizarlas. El valor que pongan a las operaciones que realicen entre ellas tiene que ser un valor, la norma, la definición habla de valor de mercado. Este tema del valor de mercado es un concepto que existe en nuestro ordenamiento y cuando hablamos de operaciones vinculadas en el impuesto, pues vamos a decir desde siempre, ¿no? Siempre se entendió, obviamente, y con lógica, ¿no? Que no todas las operaciones igual, no es igual una operación que realicen partes independientes que una que realicen operaciones vinculadas. Por eso estableció desde el principio la obligación de que quienes realizan estas personas o entidades vinculadas que realizan operaciones se deben cuidar muy mucho de valorarlas según el mercado. A la vez, el tema del concepto, este concepto de valor de mercado, sabemos que no es un concepto sencillo de, bueno, pues de aplicar o de utilizar cuando hay que analizar operaciones que realizan dos personas o dos entidades o que se encuentren vinculadas, porque bueno, pues no hay un criterio objetivo al que dirigirnos para pasar el filtro que sea y de ahí que nos diga si es mercado o no es mercado, sino que, como veis, la propia definición de valor de mercado es, bueno, pues algo tan genérico o como el precio o el valor que hubieran acordado partes independientes en esa misma operación que podemos estar analizando, que han realizado personas vinculadas, bueno, pues habría que determinar, oye, pues partes independientes qué valor hubieran acordado para esta misma operación, para una compra determinada, para un préstamo, para la multitud de operaciones que pueden realizarse, pues siempre el criterio, y ya digo, desde siempre, no es una novedad, como ahora veremos en los temas de las dos obligaciones que destacamos al principio, que sí que tienen unas fechas en las que se aplican y que, por lo tanto, hasta antes no se aplicaban de esa manera, no existían, vamos a decirlo como tal obligación. El tema del valor de mercado sí que existía y ha estado siempre y siempre es un poco pues la referencia que debemos tener cuando tenemos delante una determinada operación vinculada o hay personas que vinculadas que nos plantean que quieren hacer una determinada operación y se preguntan, oye, ¿qué valor le puedo dar a esto que queremos hacer? ¿No? Pues, bueno, tendríamos que hacernos siempre la pregunta, plantearnos como, oye, ¿qué valor le daría a esta operación si lo estuviera haciendo con alguien que no tiene nada que ver conmigo o con cualquiera de esas personas que intervienen? Destacado el concepto general de valor de mercado, que como decíamos, no ha variado, es el de siempre. Lo siguiente importante es bueno, pues determinar, acotar quiénes son personas o entidades consideradas vinculadas, porque ahí, obviamente, es cuando podremos saber cuando veamos una operación si tenemos que fijarlas en el mercado o si ellas mismas de algún modo ya están estableciendo el valor de mercado a esa operación que hacen y, por lo tanto, pues, poco, no tienen que preocuparse por las repercusiones que esto pueda tener, ¿no? La relación que tenéis ahí de personas o entidades vinculadas, bueno, artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 27 de 2014,
bueno, pues enumera estos supuestos de vinculación. El primero, una entidad y sus socios o partícipes, ¿vale? Esto inicialmente, ahora hablaremos de las fechas y la cronología de las obligaciones que vamos a comentar, pero en un primer momento, cuando se desarrolla este tema de operaciones vinculadas y se define, pues la primera de ellas, entidades y sus socios, se establecía que sería operación vinculada cualquiera que hiciese una entidad con sus socios siempre que ese socio tuviese al menos el 5%. Con posterioridad, en modificaciones posteriores, se elevó, se entendió que ese 5% era un porcentaje demasiado bajo y se elevó el porcentaje hasta el 25%, ¿vale? Con lo cual, cuando una entidad realice una operación con alguno de sus socios que tenga el 25% o más, pues ya entendemos que podría afectarle lo que vamos a ver ahora, ¿no? De esas obligaciones que comentaremos a continuación. Otro ejemplo claro de vinculación, pues una entidad y su órgano de administración, sea consejeros, administradores del tipo que sea, ¿no? También vamos a decir que es lógico, se puede entender fácilmente que la entidad y quienes la dirigen, pues sean vinculados cuando realicen operaciones entre ellos. Otro supuesto de vinculación, esa misma entidad de la que venimos hablando, pero en este caso con personas vinculadas con los consejeros o administradores o con los propios socios, ¿no? Es decir, antes hablábamos socios y consejeros administradores, ahora ya extendemos el ámbito a las personas relacionadas por vínculo de parentesco con cualquiera de ellos. Y como veis ahí, para el cónyuge, llegaríamos hasta el tercer grado de parentesco para que se entienda que existe vinculación entre esa persona y la entidad con la que está realizando la operación que sea, ¿no? El cuarto supuesto, bueno, pues es un grupo, vamos a llamarle contable, un grupo mercantil, mejor dicho, más correcto, del artículo 42, pues evidentemente dos entidades que pertenezcan a ese mismo grupo, pues operaciones que realicen entre ellas se entenderán que también son vinculadas. Una entidad y los consejeros o administradores de otra cuando ambas entidades forman parte del mismo grupo. Pues igual, un poco va replicando los dos conceptos o las dos operaciones fundamentales que siempre es socios y administradores que tenemos en la letra A y B, pues las va ampliando a los diferentes supuestos, añadiendo en el caso del grupo, la letra F, una entidad y otra participada, la primera indirectamente, en al menos el 25%, ¿vale? Es decir, no solamente una situación de grupos de participación en ese primer escalón, sino que puede haber más escalones dentro de ese grupo de participación en una sociedad participada en otras, pues bueno, indirectamente, si supera ese 25%, también sería una operación vinculada entre esas entidades. Dos entidades, bueno, esta letra G también importante, que hablamos de denominamos a veces los grupos horizontales, ¿no? Que son dos entidades que no participan entre ellas, no hay una participación directa entre ellas, pero tienen socios coincidentes. Y estos socios al mismo tiempo con ese ámbito o con esa situación del parentesco hasta ese tercer grado que también vincula o hace que las operaciones que realicen sean vinculadas con ese mismo porcentaje del 25%. Y el último de los supuestos que recoge este artículo 18, la entidad residente en territorio español y cualquier establecimiento permanente que tenga en el extranjero esta entidad, ¿vale? Entonces, estos 8 supuestos recogen los casos o las situaciones u operaciones en las que, en función de quiénes intervengan y la condición que tengan, corresponda con cualquiera de estas 8, pues estaremos ante una operación vinculada o no, y eso le afectará no solamente lo que ya hemos dicho del valor de mercado, de carácter general, sino le puede afectar lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entramos en las dos obligaciones importantes que resultan de este tema de las operaciones vinculadas. El primero de ellos, vamos a hacer una mención porque la que más nos interesa es la segunda, y por eso decíamos al principio que era muy buena época, probablemente, aunque un lunes a las 4 de la tarde no es buen día ni buena hora, pero día 20 de noviembre puede ser una buena fecha porque justamente nos encontramos en la mayor parte de los casos en empresas que puedan estar obligadas en este momento a cumplir con esa segunda obligación de información que vamos a ver después. Pero vamos primero con la obligación que es más antigua en el tiempo, además, que es la obligación de documentar, la obligación de documentación. Insistimos, hemos dicho, esto no existía, el valor de mercado sí, operación vinculada venía definida
No era un concepto nuevo que se incorpora en este año 2009 que vemos ahí, sino que ya existía. Pero, de algún modo, bueno, pues llegado el caso de que siempre es el contribuyente el que tenía que demostrar ese valor de mercado sin que se le estableciese hasta este 19 de febrero de 2009 un contenido o un tipo de documentación concreta, determinada, etcétera, para hacer esa justificación del valor de mercado, sino que podía recopilar las pruebas y los indicios y lo que considerase oportuno para demostrarlo sin que tuviese que ceñirse a un contenido determinado de esa documentación que justifique el valor que esas partes vinculadas le han dado a una operación determinada. Es en el año 2009, en ese hecho entró en vigor el cambio normativo el 19 de febrero del 2009, cuando se incorpora la obligación de documentar. Y ahí ya el legislador, pues en este caso, sobre todo influenciado, vamos a decirlo, con frecuencia recurrimos a ello para muchas cosas en los países de nuestro entorno, ¿no? La Unión Europea, Norte de Europa y demás son países en este sentido y en esta materia más avanzados, vamos a decirlo así, porque ya en muchos de los casos venían aplicando, no hablemos pues, Estados Unidos, todo este tema de operación vinculada estaba mucho más desarrollado y la documentación que se exigía cuando se hacía este tipo de operaciones, ellos ya tenían exigían una documentación determinada, cosa que aquí hasta 2009 no la teníamos. Importamos esa obligación, importamos un poco el modelo y se establece esta nueva obligación a partir de esa fecha, como decimos, en el cual, bueno, pues se fijan una serie de unos umbrales a partir del cual unas operaciones se van a tener que documentar, se establece un criterio o una documentación determinada, el contenido, que además al principio esto fue, bueno, bastante, no digo caótico, pero tuvo mucho revuelo porque, claro, era una obligación que no estábamos acostumbrados. Conocían la prensa, sobre todo algunas incluso de las ciencias y pertenecían a grupos internacionales, se sabía que existía, pero aquí no estamos acostumbrados. Cuando surge en el 2009, surge además de una manera muy general, con unos umbrales relativamente bajos, sin distinguir el volumen de las empresas a las que podía afectar. Daba igual una empresa grande que una pequeña que una mediana, le podía afectar de la misma manera. Un contenido de la documentación que se podía entender bastante farragoso en muchos casos para empresas pequeñas. Y ya digo, ahí hubo, bueno, pues eso, un cierto revuelo con esta obligación. Revuelo provocado, como ocurre siempre, porque esta obligación lleva aparejado un régimen sancionador, que es a lo que todo el mundo teme, ¿no? Es decir, el empresario, más que la documentación, el contenido, preparar o no preparar, lo que tenía era que si no la tenía, como Hacienda decía, podía tener una sanción importante, porque además las cifras de esa sanción eran bastante destacadas, ¿vale? Entonces, bueno, esa situación se mantiene desde el 2009 hasta finales del 14, la obligación, tal cual que definía inicialmente, no varía, se mantiene así y, bueno, pues con la última, justamente cuando entra en vigor la ley del IS actual, el 27/2014, pues se aprovecha para dar una vuelta a ese tema, que yo creo que tenía todo el sentido también para ajustar un poco la obligación de documentación y hacer todas las discriminaciones que decíamos antes que no se habían hecho al principio. Y era que, oiga, usted debe tener en cuenta un poquito a quién le impone la obligación y qué tipo de obligación le impone, porque no es igual una empresita pyme que factura 1.000.000 de euros que alguien que factura 100, 200, por lo que sea. Inicialmente esa distinción no estaba hecha de esa manera. Entonces, bueno, a partir del 15 se suaviza este tema y se hace, como vamos a ver ahora, pues bueno, una distinción para adecuar un poco la obligación, el contenido, y sobre todo pues, facilitar el cumplimiento, mejor dicho, de esta obligación de documentar, adecuándolo al nivel o al volumen o a las características de los contribuyentes a los cuales le estamos exigiendo que cumplan con ello, ¿vale? Para documentar, la obligación de documentar, aparte de que se cumpla todo lo que hemos dicho y que estemos ante una operación vinculada, en los criterios que hemos fijado anteriormente, sobre todo de las personas que intervienen, como hemos visto en el artículo 18, luego, evidentemente, no existe obligación de documentar de cualquier operación, sino que hay un umbral que se debe cumplir, que es este que veis ahí destacado de los 250.000 euros. ¿Vale? Es decir, el conjunto de las operaciones que realicen personas vinculadas tienen que superar los 250.000 euros para estar obligado a disponer de esta documentación que hablamos. ¿Vale? Por lo cual, en principio, operaciones por debajo de esa cifra, pues seguirán siendo vinculadas. Se tendrá que poder demostrar o justificar, si llega el caso, el valor en que se ha basado para decir que es valor de mercado, etcétera, pero no habrá tenido la obligación de cumplir con esta obligación que vamos a ver, que estamos comentando, y por lo tanto queda, vamos a decirlo así, exonerada del posible régimen sancionador que decíamos, que resulta que luego Hacienda pues pone pegas o no
o entiende que no se está cumpliendo con esta obligación de documentar de manera conveniente o como la norma establece, ¿vale? Superado ese umbral que veíamos antes de operaciones, ahora lo que os decía que se estableció en el año 2015 dando un poquito más de criterio a lo que es la obligación en sí, porque en el año 2009 no existía esta definición. A partir del 2015, bueno, pues ya se piensa un poco, decía, con lógica, hoy vamos a ver, vamos a poner un volumen o una intensidad o una complejidad de la documentación más acorde con quién tiene que cumplirla. Entonces se hacen 3 bloques por el volumen de negocio de la entidad en cuestión, a lo que puede afectarle, que es por debajo de 10 millones, de facturas por encima de 10 millones y por debajo de 45 y por encima de 45 millones. De esta manera ya, bueno, pues hasta 10 millones, que realmente en España probablemente el grueso de nuestras pymes, que son ese tejido empresarial por excelencia, pues una cantidad muy grande de todas esas empresas están por debajo de 10, pues bueno, pues ahí ya se crea un nexo dentro de lo que es la declaración anual que hacemos del impuesto sobre sociedades para cumplimentarlo, llegado el caso, e informar ahí de una manera muy sencilla de las operaciones que se han realizado, que son vinculadas según los criterios que hemos dicho y que superan el umbral de 250.000 que veíamos antes. Si la empresa supera los 10 millones pero está por debajo de 45, bueno, ya tendrá que contar con una documentación mínima, pero que se denomina simplificada porque, bueno, pues se reduce bastante su contenido, pues detallar un poco las operaciones, unos mínimos comparables y poco más, ¿no? Bastante sencilla y nada tiene que ver con la que se establecía inicialmente para todo el mundo. Y son las entidades a partir de 45 millones las que ya van a tener una documentación mucho más compleja, más completa y más parecida o con la línea de la que se estableció en el año 2009. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, a grandes rasgos, sería la primera de las obligaciones, ¿no?, que afectan a las operaciones vinculadas. Nuestra obligación de documentar y que, como digo, no se debe mezclar, confundir con la siguiente que vamos a ver, que es la obligación de informar. ¿Vale? De hecho, vamos a ver luego al final que habrá supuestos en los que pueda estar obligado a documentar y no informar o viceversa, dependiendo de los casos que vamos a ver. ¿Vale? Pero la obligación de documentar entró en vigor en el año 2009, la tenemos vigente, se hizo adecuación, vamos a decirlo así, en el 2015 y pues la tenemos ahí para cumplir cuando, sin que tenga, como habéis visto, igual que aquí vamos a mencionar ahora esas fechas que ya la hemos adelantado el mes de noviembre y demás. En el tema de las operaciones de la documentación, pues no se establecen unas fechas, pero se supone obviamente que una vez que cierro el ejercicio, cierro el impuesto sobre sociedades, a partir de ahí si estoy obligado porque estoy en el segundo o tercer bloque de los anteriores, pues ya debería preocuparme de tener la documentación preparada y guardada por si algún día Hacienda quisiese revisar y me la solicitase. La segunda de las obligaciones destacábamos, y como decía, la más actual, la más interesa en este momento en el que estamos hablando de este tema, es la obligación de informar. Esta obligación de informar, decía, no es tan antigua como la de documentar, es mucho más reciente, de hecho está ahí desde el año 2016, y, bueno, se va a cumplir con ella a través de una declaración, de un modelo de declaración que se viene sacado ahí del modelo 232. ¿No? Ahí se ha creado, igual que en el caso de documentación, salvo el primer bloque de los menores de 10 millones, perdón, que tiene ese anexo dentro de la declaración general del impuesto, el modelo 200, pues las otras que es una documentación que la normativa establece como debe ser, pero no se crea un modelo, pues, como ocurre con cualquier otra declaración, como puede ser esta, para cumplir con esa obligación. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos del modelo 232 y hablamos de una obligación que está de 2016 en adelante. Aquí las operaciones vinculadas, en cuanto a los umbrales, que también existen, como en el caso de la obligación de documentar, tenemos un primer umbral que vamos a decir que es el mismo que el anterior, que es el de los 250.000 euros, operaciones realizadas por la misma persona entidad que superior a los 250.000, pues además de documentar, como hemos visto antes, también se tendrá que informar de ella. Pero luego se crea dos particularidades o dos supuestos específicos que en el caso de, bueno, podemos decir que el segundo sí se menciona también en la normativa de documentación, el tercero, por ejemplo, solamente está a nivel de información. El segundo, la letra B, esas operaciones específicas, en las cuales, bueno, vamos a ver cuáles son, hay 5 operaciones que vemos a continuación. Y lo que ocurre es que en este caso, primero se analiza, en el caso de los 250 es sumar todas las operaciones que hago con una misma persona o entidad vinculada y si supero los 250 informo de todas. Y aquí habla por cada conjunto o cada tipo de operación de las 5 que vamos a ver a continuación, aunque puedan ser con personas distintas. Y el umbral son 100.000 euros, no de los 250.000 general. Y el tercer supuesto que en ese momento, 2016, resultó bastante novedoso porque, bueno, cuando se aprueba esta obligación, ya existía, como hemos dicho, la obligación de documentar y más o menos todo lo que se hablaba de la obligación de informar sonaba.
Pero este tercer supuesto no existía, ¿no? Y es que, como veis ahí, con independencia del importe de la contraprestación, ¿no?, que se paga entre las partes, dice que siempre que sean operaciones del mismo tipo o mismo método de valoración, cuando una de las entidades que intervienen para ella represente más del 50% de la cifra de negocio de todo el ejercicio, ahí, con independencia del importe, es decir, ya no va a haber ni 100.000 ni 250.000, sino cualquier importe, también se deberá informar de la misma, ¿vale? Esto va a suponer, por ejemplo, tenemos ahí supuesto, como vamos a ver después, que habrá casos en los que no tendré que documentar, pero sí tendré que informar y viceversa. ¿Cuáles son esas 5 operaciones especiales que decíamos antes y que tienen un tratamiento distinto porque se analizan en conjunto cada una de ellas y tienen un umbral de 100.000 en lugar de 250.000? La primera es cuando es operaciones realizadas por una entidad, una entidad con sus socios, o cualquier socio, también cónyuges ascendientes, por vínculo de parentesco, que tenga más del 25%, como decíamos en la definición de partes vinculadas, cuando algunos de ellos estén en régimen de módulos del IRPF. ¿Vale? Una entidad con un socio que está en módulos, ojo, porque se va a tener un tratamiento especial y unos importes diferentes que pueden obligarme a informar y a no documentar, lo que sea. ¿Vale? Lo primero, módulos. Si tenemos algún socio en módulos, ojo, hay que ver la operación con más detalle. La segunda, operación de transmisiones de negocios. La tercera, transmisiones de participaciones que no, de entidades no cotizadas, también una operación bastante habitual. La cuarta, operaciones con inmuebles, más habitual todavía. Y la última, operaciones sobre activos intangibles. ¿Vale? Estas 5 operaciones se consideran operaciones especiales dentro de la obligación de información y van a tener un tratamiento diferente o van a suponer que puede haber supuestos en los que hay que informar de ello que, como decíamos, a lo mejor no hay que documentar, etc. ¿Cuándo hay que cumplir con la obligación de información? Pues ya lo hemos adelantado desde el principio con el tema del mes en el que estamos, pues hay con carácter general. Va a ser en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque se ha establecido que será en el mes siguiente a los 10 meses de haber cerrado el ejercicio. La mayor parte de las empresas cierran el 30 de diciembre, los 10 meses llegan hasta octubre, pues ya está. Mes de noviembre hasta el 30 de noviembre tenemos de plazo para cumplir con esta obligación de información para presentar este módulo 232 que decíamos. Si hay alguna sociedad, que las hay obviamente, que no cierra el 31 de diciembre, pues este cómputo de 10 meses y demás hay que hacerlo desde el mes en el que cierra. Con lo cual, el periodo para el cumplimiento del 232, de la Organización 232, ya no será noviembre, será el que corresponda según el mes en el cual cierren. Aquí tenéis simplemente una foto de, bueno, pues lo que ya conocéis, si lo habéis liquidado todo en estos años, o lo habéis presentado más que liquidar, no se liquida nada, pero se informa de ello. Bueno, pues el contenido de este modelo, que aparte de operaciones vinculadas, pues incluye también otras operaciones, pero la parte de vinculadas, pues bueno, como veis, no tiene un contenido demasiado complicado de cumplimentar, porque están los datos de las entidades, pues el NIF, la denominación, nombre, apellido si es una persona física, la vinculación que hay, según los criterios que hemos visto al principio, el artículo 18, la residencia, el tipo de operación, una relación que aparece ahí, pues lo mencionábamos, si es una compra, si es una venta, si es un préstamo, si el tipo que sea, si es ingreso o pago, por parte de quien está declarando, método de valoración y el importe de la operación. ¿Vale? Con eso se va cumplimentando cada una de las líneas de este modelo para dar cumplimiento a esta obligación de informar. Visto este resumen rápido, ¿no?, de las dos obligaciones, documentación e información, bueno, pues aquí tendríamos un poco en esta foto el cuadro resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? Hay un primer apartado dentro de este, bueno, porque tenemos diferentes supuestos que el esquema de obligaciones es la primera columna que vamos a comentar ahora. Y luego las dos columnas últimas del cuadro, pues nos determinan si estaremos obligados a documentar o no y si estaremos obligados a presentar el modelo 232 o no, es decir, si estaremos obligados a informar de esas operaciones. Hay un primer apartado dentro del cuadro que, bueno, como decía al principio, como aquí estamos haciendo un resumen bastante por encima de las dos obligaciones, pues bueno, no hemos profundizado ni hemos... Pero, bueno, ahí se reflejan 3 supuestos especiales en los que, bueno, pues no, de entrada, por el supuesto en sí, por el tipo de operación o por las circunstancias que ahí se expresan, nunca va a haber obligación de documentar ni de hacer 232 con independencia de volúmenes, de actividades o de lo que sea. Por ejemplo, caso podemos encontrar con frecuencia los grupos fiscales, ¿no? Aquellas entidades
decíamos que ahí, cuando relacionábamos el artículo 18 de la Ley de Sociedades con los distintos supuestos de vinculación de personas o entidades vinculadas, uno de ellos era dos sociedades que pertenecen al mismo grupo. Vale, pues, si hay dos sociedades del mismo grupo que realizan operaciones, se entiende que son operaciones vinculadas por ese artículo, pero hay una supuesta, esas entidades siempre tienen una alternativa en un momento dado si no quisieran cumplir con ninguna de las dos obligaciones que acabamos de comentar, documentación o información, que sería optar por el régimen de consolidación fiscal del impuesto sobre sociedades. Sabéis que, igual que a nivel contable, las sociedades que forman parte de un grupo pueden estar obligadas a consolidar contablemente sus balances si superan determinados umbrales de activos, de cifra de negocio, de personal, y es una obligación si se superan, como digo, esos importes. A nivel fiscal, la consolidación a nivel fiscal nunca viene por una obligación, sino que es una opción que el contribuyente o que los grupos que cumplan determinados requisitos tienen de solicitar a Hacienda el acogerse a ese régimen especial de consolidación y, bueno, pues liquidar parte de las liquidaciones individuales de cada entidad que forma parte del grupo, pues una macro declaración, como yo digo, sobre todo en esos grupos grandes, de esa sociedad matriz, la que actúe como tal, que tiene que hacer pues, de los números acumulados de todas ellas. Pues una circunstancia que tiene para ese grupo haber optado por la consolidación a nivel fiscal es que, por ejemplo, todo este tema de operaciones vinculadas, pues vamos a decir que la parte de lo que son las dos obligaciones se olvidan de tener que cumplirlas. Las agrupaciones de interés económico, las UTES, igualmente también están exoneradas de estas obligaciones, o las operaciones realizadas de oferta pública de venta y tal, pues igual son un poco más especiales ya, pero son tres supuestos en los cuales, por propia definición de la norma, quedan fuera de estas obligaciones. Y ahora, los supuestos que hemos venido repasando de manera esquemática, de algún modo los tendríamos en esta otra parte del cuadro. Un primer apartado nos indica que hasta 250.000 euros de operaciones por cada persona o entidad, dice que no sean operaciones específicas, bueno, pues entonces, si no supero, pues dice hasta 250.000, pues hemos dicho que en ese caso son operaciones generales o genéricas, no tendríamos que documentar, porque en caso 250, y en principio no tendríamos que informar tampoco en el 232, salvo ese tercer supuesto que mencionábamos antes, que no existía y que se crea, vamos a decir, nuevo o específico para informar, cuando en el año 2016 entra en vigor el modelo 232. ¿Vale? Entonces, ahí, como hemos visto, es el único de los supuestos que no tiene en cuenta ningún volumen de facturación, o mejor dicho, los umbrales que hemos destacado, sino que a partir de cualquier cifra de operaciones ya podrían estar obligados a presentar el 232. ¿Vale? Entonces, hasta 250.000 operaciones que no sean esas 5 específicas que hemos destacado, tendríamos que no habría que documentar y no habría que informar salvo ese tercer supuesto. Hasta 250.000, misma cantidad que antes, pero ahora ya operaciones específicas. Bueno, pues aquí diferenciamos los supuestos, que esté por debajo de 100.000 el volumen de operaciones o por encima de 100.000. En los dos casos, en cuanto a la documentación, como no llegamos a 250.000, aunque sean operaciones específicas, el criterio general de obligación de documentar pues, es el mismo y no tendría en ninguno de los casos, aunque sean operaciones específicas, no tendría que documentarse. Pero en cuanto al 232, ahí sí que, bueno, pues tendríamos en el primer caso, cuando está por debajo de 100.000 euros del volumen de estas operaciones específicas, no tendría que hacer el 232, salvo igualmente que estuviésemos en algún supuesto o en el tercer supuesto que destacábamos antes del 50% de la cifra de negocio. Y el último, y en este mismo caso, operación específica que sí superan los 100.000, pues evidentemente ahí sí que el modelo 232, que lo ha establecido de manera expresa, esta excepción, pues tendríamos que presentarlo para informar de esas operaciones. Y el último de los supuestos, que también resultaría sencillo, es, bueno, pues automáticamente no tengo que analizar gran cosa. Más de 250.000 euros de operaciones vinculadas, sea con quien sea, específicas, generales o como tal, pues en principio me darían la obligación de cumplir o provocarían que estuviese obligado a cumplir con la obligación de documentar y con la obligación de informar, ¿vale? Porque ese umbral de 250 pues afecta con carácter general a todas. Como digo, este cuadrito creo que es un buen resumen
de lo general, para de entrada, cuando tenemos alguna operación, hacer un análisis rápido y poder concluir si es algo que se especifica y requiera de profundizar o demás, pues rápidamente poder saber si tiene que documentarse o si hay que informar de ella o hay que documentarla. Visto este resumen, pues bueno, ya para finalizar, pues tenemos varios ejemplos que hemos puesto aquí sencillitos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, aquí en este vemos, hay una entidad, una persona dice que es una empresa de reducida dimensión, factura menos de 10 millones, y dice que ha realizado 2 operaciones con 2 personas o entidades a las que está vinculado. Por un lado, ha comprado materiales en euro para vender por 25.000 euros y ha hecho venta de mercaderías al mismo tiempo por importe de 50.000. Las 2 operaciones se consideran operaciones generales, no son ninguna de las 5 que hemos visto. Y, bueno, pues ante esa situación y repasando lo que hemos visto del cuadro anterior, son operaciones generales, umbrales o cifras de operaciones muy por debajo del umbral general, pues como veis ahí, pues evidentemente no existiría obligación de documentar, porque estamos muy lejos de los 250 y al mismo tiempo pues tampoco habría obligación de informar en el modelo 232. Otro ejemplo, la empresa igual, una empresa de reducida dimensión, factura menor de 10 millones, y se realizan en este periodo 2 operaciones con 2 personas vinculadas, pero que son distintas de las anteriores en cuanto al tipo de operación. Por un lado, arrendamiento de una patente por importe de 25.000 y venta de un inmueble por importe de 50.000. Ahí ya destaca el ejemplo, no haría falta que lo hiciera, pero ya vemos que son operaciones específicas. Es la diferencia con el ejemplo anterior. Están dentro de esas 5 que hemos mencionado. Y, bueno, pues la conclusión es, no sería, en cuanto analizamos primero la obligación de documentar, no hay obligación de documentar porque en este caso los 250.000 es el umbral a tener en cuenta y estamos igualmente muy lejos. Y no habría tampoco obligación de declarar porque aunque se trate de obligaciones o de operaciones específicas, de las 5 específicas, ninguna de ellas son además diferentes. Una es de activos, la última que veíamos de compraventa de activos intangibles, la otra operaciones con inmuebles. Ninguna de ellas llega a los 100.000 euros, que es ese umbral especial, vamos a decirlo así, que tienen esas 5 operaciones. Otro ejemplo más, bueno, aquí en este caso ya hablamos de una entidad distinta, es una empresa ya que ya no es de reducida dimensión, factura 30 millones de euros. Bueno, este dato en realidad en los 2 anteriores como en este tendría su importancia, poníamos evidentemente para el caso de la obligación de documentar, por ese escalado, esos 3 supuestos que veíamos en función del volumen de la empresa, ¿no? Sobre todo. Y dice que ha realizado 2 operaciones, una de 50.000 y otra de 20.000 y dados supuestos. El primero, fuese operaciones genéricas, por ejemplo, y el segundo, y alguna de las operaciones, dice, fuese específica. ¿Vale? Para el caso 1, que son genéricas, pues bueno, pues digamos en el ejemplo 1, aunque que no sea de reducida dimensión, como el umbral es el mismo, 250.000 y está muy lejos, pues no tendría que documentar ni tampoco será del 232. Y en el segundo caso, igual, no tendría obligación, aunque una de las operaciones tuviese la condición de operación específica, no tendría obligación de documentar y tampoco tendría obligación de presentar el 232 porque son umbrales o cifras que están lejos del umbral de los 100.000 euros. Otro ejemplo más. Una entidad, empresa de reducida dimensión, porque factura 8 millones, realiza en el periodo 2 operaciones con 2 personas o entidades vinculadas de 90.000 y 95.000 de valor de mercado. Y 2 casos, ¿vale? Que ya aumentan las cifras, se van acercando más al final. Dice, el primer caso es la operación de compraventa de mercancías, de 90.000 y prestación de servicio de 95.000, es decir, 2 operaciones genéricas. Y el segundo, operaciones, dice, de compraventa de mercancías a un socio que posee el 30% de la empresa y que realice su actividad en el régimen de módulos, por importe de 90.000, y un arrendamiento de patente para un socio que tiene otra empresa de la cual posee el 25% por importe de 95.000, es decir, 2 operaciones específicas. El caso 1, 2 genéricas, y el caso 2 específicas, en este caso ya con cifras más elevadas. En el caso 1, son operaciones genéricas, no llegamos a los 150.000, no hay obligación ni de documentar ni de declarar. Y en el caso 2, la obligación de documentar tampoco se cumpliría porque no llega al umbral de los 250.000 y la obligación de presentar la declaración
tampoco la tendríamos aún estando más cerca, porque ya estamos ya muy cerca, en una de ellas, sobre todo el tema de la patente, a los 100.000, pero no se supera la cifra de los 100.000 y aunque exista otra operación también específica realizada de 90.000, al ser operaciones distintas hemos dicho que el umbral de los 100.000 se mide, tiene que superar la misma operación de las 5, que las mismas se pueden hacer con diferentes y si suman todas ellas más de 100.000 hay que informar, pero si ninguna de las 5 supera los 100.000, pues no existiría obligación de informar. Y aquí, en el caso, justamente lo que nos plantea es, suponiendo, dice el caso anterior, dice, además de lo comentado, dice, la empresa va a pagar un canon por arrendamiento a un socio, el arrendamiento a un socio mayoritario de un arrendamiento de una patente por importe de 20.000 al año. El tema de documentación, como decíamos, no afecta porque todo está muy lejos de los 250, pero aquí ya sí se produce una diferencia respecto al caso anterior y es que sí que habría obligación de declarar en el modelo 232 el tema de la transmisión de activos o por las operaciones con activos intangibles porque esta segunda o esta tercera operación específica que realiza con este socio de 20.000 ya sumada a los 95.000 de la que aparece en el ejemplo anterior ya son 115.000 y lo que hemos comentado, aunque ninguna de ellas supera los 100.000, como el análisis debe realizarse en conjunto con todas las que tienen esa condición de operaciones con activos intangibles, pues se deberían declarar las dos en el impuesto. Y el último de los ejemplos tendríamos aquí como vais a ver, bueno, es ese tercero de los supuestos que en la obligación de información se creó o se introdujo cuando apareció el modelo 232 y es una empresa o una persona individual que se dedica al arrendamiento de inmuebles, tiene naves industriales, de cuya cifra de negocio de todo un año son 220.000 euros y dice que de ese importe 180.000 se corresponde a alquileres a una sociedad industrial que es propiedad al 90% por el mismo socio que tiene el 95% de la sociedad que realiza la actividad de arrendamiento. ¿Vale? Es decir, que de los 220.000 que esta sociedad tiene, 180.000 es una empresa vinculada y 40.000 sería con terceros. En este caso, no existiría obligación de documentar porque no llegamos a los 250.000 del umbral, pero sí que existiría obligación del modelo 232 porque, como habéis destacado, se estaría cumpliendo ese tercer supuesto que hemos comentado al hablar del modelo 232, que es el hecho de que una de las entidades las personas entidades que intervienen en la operación vinculada, más del 50% de su cifra total de negocios lo representa en este caso, esa actividad o esa operación vinculada de arrendamiento del inmueble. De tal manera que esta, aunque no estaría obligada por el importe, pues tendría obligación de informar de ella en el modelo 232. ¿Vale? Y con esto, bueno, pues como os comentaba, muy rápido y someramente, pues yo creo que tenemos una visión por lo menos general de esta cuestión de las operaciones vinculadas, de las dos obligaciones fundamentales, que es lo principal de lo que vemos hoy, no confundir y tener muy claro que son diferentes. Por un lado está documentar, por otro lado está informar, tiene contenido distinto, umbrales distintos, operaciones, aunque algunos coinciden, ¿no? Formas de cumplir con ella de manera diferente, una hay modelo, otra es distintas, hay que confundirlas y bueno, siempre que tengamos operaciones vinculadas, pues deberíamos pasar, como digo, el filtro de las dos obligaciones para saber o concluir si deben cumplir o no deben cumplir con ellas. Y bueno, pues por aquí andamos ya la hora casi justita. Vamos a ver si tenemos, no sé si hay alguna pregunta que queráis contar. Vale, hay unas cuantas preguntas. Dice, hola, Ana. No se escucha nada. El tema de operaciones vinculadas viene reforzado para la que este sentido se ha avanzado respecto a los países que están incorporados al sistema de información y en concreto China, Estados Unidos y España. Vuestra experiencia en la comprobación o capacidad de rastreo de este país, ¿cuál es? Bueno, a ver, no hemos mencionado nada sobre esa cuestión en cuanto yo os decía, insistía mucho al principio de que, bueno, como el impuesto está como está,
pues al final una medida como esta, que se le podían buscar muchos motivos de su implementación, de estas dos obligaciones, yo siempre digo que al final del todo está la recaudación. Y para esa recaudación tiene que haber un control por parte de la agencia tributaria y eso pasa por, bueno, pues, introducirlo dentro de los planes de inspección, poner personal a trabajar en este tipo de expedientes, que es lo que en la práctica hace que, sobre todo las pequeñas empresas, hemos hablado que la obligación de documentar empezó en el año 2009 y, bueno, pues ya en todos estos años que han pasado, pues afortunadamente, por decirlo así, porque nadie quiere ser sometido a revisiones o inspecciones, pues no han sido muy abundantes los expedientes por parte de Hacienda para controlar este tema. Principalmente hago seguro por el hecho de que no es una cuestión, Hacienda controla muy bien, las herramientas que tiene son muy potentes, son las mejores que tiene la administración en general, controla muy bien todo lo que es gestión de datos que puede tener automatizados, ¿no? Por eso multitud de comprobaciones, de paralelas, de requerimientos, de tal, todo lo que puede la máquina generar automático funciona muy bien y ahí lo estamos sufriendo nosotros con ese bombardeo que tenemos continuo y casi diario a través del fantástico buzón electrónico también, que ya se ha hecho la herramienta perfecta, ¿no? La máquina genera el requerimiento y el buzón nos lo pone en casa el domingo por la noche. Entonces, este tema de las operaciones vinculadas no, por todo, no lo hemos destacado, pero solamente a la vista de lo que estábamos diciendo, no es tan sencillo. Es decir, aquí no es tan fácil, empezando por ese valor de mercado que decíamos al principio, que es la base de una hipotética comprobación de esta cuestión, ¿no? No se puede definir de una manera automática, no hay criterios objetivos para todas las operaciones, sino que para poder determinarlo casi tienes que analizar una por una y como solemos decir, poner gente y recursos a trabajar en ello y eso ya la agencia tributaria ya no tiene tan sencillo, porque primero no cuenta con tanto personal o tantos medios para invertirlos en esto y luego además esto generaría seguramente una conflictividad o un recorrido en nivel en tribunales muy importante, porque al ser un concepto tan vago o tan poco concreto, pues muy fácil también que el contribuyente quisiera oponerse. Entonces, al final estaría invirtiendo la agencia tributaria muchos recursos y el retorno en cuanto a recaudación, actas y demás, pues ya no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y quizá, y seguramente por eso, es uno de los motivos por los que todos estos años, a pesar de que existía todo lo que hemos comentado, pues no ha habido apenas comprobaciones, sobre todo en lo que son las empresas con las que más movemos nosotros, que son pequeñas, medianas, algunas grandes y demás, ¿no? Entonces, esto que comentas de China y tal, pues evidentemente, bueno, a lo mismo, si hemos oído hablar de este tema de algo importante a este nivel, pues siempre lo hemos oído hablar en prensa, en grandes grupos o, bueno, pues en la famosa situación de Irlanda y que en la Unión Europea tiene el tipo más bajo y que las grandes corporaciones internacionales tratan de fijar allí su domicilio. Bueno, es cuestiones de este tipo para ubicar la recaudación en un sitio u otro, pero a nivel de pequeñas empresas y eso, pues no está habiendo grandes revisiones o no está habiendo revisiones. Dice, en cuanto a las operaciones de aportación de socio, préstamos tal, realizadas durante el primer y segundo año de la vida de la sociedad y cuando no ha habido aún generación de ingresos, porque no se han puesto aún en funcionamiento la actividad real, hay que considerar que es hecho al tener 0% de ingresos supera la cifra de negocios del 50% total, puesto que el 0% y habría que presentar el 232, información que tenía que tener en cuenta. Vale. A ver, primero, en el tema de los préstamos, bueno, a lo que habría que aplicarle los umbrales que hemos dicho, si estaría para determinar si está obligado o no, es a los intereses que genera ese préstamo, no es a la cifra de capital, ¿vale? Es decir, debería generarse intereses que superasen las cifras que hemos dicho para estar obligados. Comenta aquí que se trata de un caso en el cual la empresa aún no se ha puesto en funcionamiento y entonces dice no tiene cifra de negocio, ¿vale? Pero al mismo tiempo dice supera que tener cero ingresos supera la cifra de negocios del 50%, puesto que es cero y habría que presentar por este. A ver, en el ejemplo que hemos visto y lo que la norma establece, está pensando, hemos hablado, hay una entidad, por ejemplo, la que se dedica al alquiler, que puede ser un caso muy habitual, probablemente de lo más habitual es a lo que se aplique ese tercer requisito o ese tercer supuesto, y es una empresa que se dedica al alquiler, pero como ocurre en muchos casos, prácticamente el alquiler es para una entidad con la que está vinculada, pero su actividad es el alquiler y lo que genera. Aquí no sé qué actividad es, no lo comentan en el ejemplo, pero simplemente da la impresión, si no lo entiendo mal, es que la sociedad es tan reciente que todavía no ha iniciado su actividad. Y quizá, quiero entender también lo que parece ahí, es que se ha hecho un préstamo
Y lo que pasa es que ese préstamo entiendo que se han generado intereses y por ahí se plantea si aplica 50. A ver, ese préstamo entiendo que no es el objeto de esta sociedad y por lo tanto los intereses que se generen, obviamente, salvo que fueran más de 250.000, que no habría ninguna duda, aplicarle la regla del 50% para declararlos, a mí me parece que llevarlo un poco al extremo. Si se quiere hacer, como he dicho muchas veces, puesto que aquí la casuística no puede ser variada, pues ante la duda, y puesto que es una declaración informativa y se queda aún más tranquilo, puede presentarla y lo declara y nadie va a decirle nada. Pero en este caso, si lo estoy entendiendo bien lo que está planteando, yo creo que sus intereses, por el simple hecho de que la sociedad no ha empezado su actividad todavía y no se ve tampoco la cifra de intereses que son, no se ha mencionado, pues perfectamente no lo llevaría por la regla del 50%. Dice, en el modelo 232, en la clave 5, operaciones financieras, ¿qué tipo de operaciones se declaran? Se establece que hagan, por ejemplo, constitución de préstamos, préstamos, socio-sociedad. Vale. Bueno, esto esta pregunta es un clásico de este tema y, bueno, en el tema de las operaciones vinculadas, como decíamos, la obligación está en declarar los intereses que generan los préstamos que se han realizado, ¿vale? En lo que es a nivel del 232. Una sociedad que factura 150.000 y tiene remuneraciones al socio por 95.000 tendría que presentar el 232 por obligación de información. Vale. Bueno, a ver, aquí es un poco lo que hablábamos antes. Esos 150.000 que factura y los 95.000 tienen relación, es decir, es una sociedad que está facturando es decir, que si tiene, porque una sociedad factura 150 y tiene remuneraciones al socio por 95, pero los 95 son de esos 150, ¿o qué son los 95? No sé si esos 95 están dentro de los 150 para poder aplicar el 50%, pero si lo estuvieran, ahí sí que podría llevar, sea por la regla del 50%, porque sí que más del 50% serían 75.000 y ya estamos hablando de 95. Un socio administrador de una sociedad que percibe sus ingresos a través de facturas emitidas a su propia sociedad tendría obligación de presentar el modelo 232. Un socio administrador de una sociedad, sí, claro, hemos dicho que dentro de las operaciones vinculadas, de los supuestos de vinculación, está socio con sociedad o administrador con sociedad. ¿Vale? Entonces, si están emitiendo facturas y supera los umbrales que hemos dicho, tendría que declararlo en el 232. Respecto a la actuación de la comprobación de la gestión tributaria sobre sociedades profesionales y la facturación de sociedad, bueno, aquí este sí puede ser un poco más. Este caso, de hecho, en la práctica puede ser de los que nos hemos podido encontrar más fácilmente. Hemos dicho que la obligación de documentación, hemos hecho una pasada muy por encima, muy somera. Bueno, aquí, evidentemente, dentro de los supuestos de vinculación y de la obligación de documentación, hay un apartado específico dentro de ese artículo 18 de la ley de sociedades que hemos mencionado, donde tiene la relación de que se entienden personas vinculadas. Hay un apartado que habla específicamente de las sociedades profesionales o de las operaciones por servicios profesionales que tienen una particularidad y un tratamiento específico dentro de la obligación de documentar y que estos sí que es más fácil que en la práctica porque este tipo además de sociedades profesionales están siendo más fiscalizadas por parte de Hacienda y es frecuente recibir inspecciones de sociedades o revisiones de IVA y tal. Y en las de sociedades en concreto, aprovechando que, aunque el objeto es la revisión del impuesto en general, pero una vez que ya entran dentro del impuesto, sí aparece esta cuestión de los servicios profesionales y sobre todo cuestiones como, bueno, pues si la sociedad tiene medios personales o para realizar la actividad que realiza o solamente depende del socio. Si es la típica sociedad pantalla, hay muchos supuestos ahí que con las sociedades se han hecho algunos, van a decir, abusos o que, bueno, pues se han tratado muy a favor de lo que uno ha querido. Y sí que es más frecuente que Hacienda revise el cumplimiento de esa normativa de operaciones vinculadas para sociedades profesionales en ese tipo de revisiones. ¿Cuál sería básicamente la documentación para empresas de reducida dimensión si tuvieran que cumplir la obligación de documentación por superar en la operación los 250.000? A ver, si son empresas de reducida dimensión, hemos dicho que para la obligación de documentar, justamente la primera, en los tres bloques están empresas de reducida dimensión, por debajo de 10 millones, de 10 millones a 45 y a partir de 45. Las que lo tienen más sencillo, hemos dicho que son justamente las que facturan menos de 10 millones. Porque en ese caso les basta con, se tiene cumplida la obligación de documentar, cumplimentando ese anexo que decimos que aparece cuando va rellenando el modelo 200
cada año, pues tienes ahí lo vas a encontrar en la parte final, hay diferentes anexos, pues uno de ellos es el que referido a operaciones vinculadas, que es el que tendría que rellenarse si se cumple el requisito de los 250.000 y si son entidades vinculadas, como hemos dicho. Y dice, pero en estos casos de sociedades profesionales, el socio que factura también implica realizar 262 por parte de la sociedad. Sí, claro. Es decir, si existe, hemos hablado que relación socio-sociedad es el primero de los supuestos de vinculación. Por lo tanto, ahí, superados los umbrales que hemos mencionado, la sociedad tendría que informar en el 232 de esas. Luego, yo lo que me refería más y te entendía más en la parte anterior de la pregunta era si en la práctica estaba habiendo más revisiones y Hacienda se estaba metiendo más, por así decirlo, en el tema de sociedades profesionales. Porque sí que es verdad que dentro de la dificultad que decía anteriormente, que este tema tiene para Hacienda gestionarlo, hacerlo de manera masiva y por eso no lo ha hecho, en la práctica luego cuando hacen sus inspecciones más rutinarias del IES en general, sí que en ocasiones, y como hay muchas sociedades de este tipo profesionales, cuando entran alguna de ellas, aprovecha para solicitar la documentación correspondiente si está obligado o los criterios que se han utilizado para poner el precio a los honorarios que se ha fijado el profesional. Dice, y si no se hizo en el impuesto de sociedades emitidos esa complementación al anexo, hay que hacer ahora documentación. Son diferentes, claro. El tema del anexo del IS, hemos dicho que se circunscribe dentro de la obligación de documentar y el modelo 232 es la otra obligación, la de informar. Son independientes. En principio debería haberse hecho los dos, pero el hecho de que no se hubiera hecho no exime para cumplir ahora con el 232. Es decir, si estamos obligados a las dos cosas, debería haberse hecho, ¿no? Y por lo que no se hubiera hecho, no dejaría de ser el 232. Es decir, que el socio profesional que tiene que facturar a la sociedad, si la facturación del socio supera el 50%, está obligada al 232. Exacto. Ahí lo que ocurre en estos casos, y bueno, en este ejemplo lo dejaba entrever el último que hemos visto, que también ocurre en la práctica, es que en ocasiones, por ejemplo, en el alquiler que veíamos antes, hay veces que es el propio socio, persona física, el dueño de la nave, que se le alquila a la sociedad. O en este caso que tú planteas, es el administrador, persona física, el que está facturando. ¿Qué ocurre? Que la parte de la persona física, esta aplicación de operaciones vinculadas, dicho, pero es una obviedad, se circunscribe y por eso lo hemos puesto dentro del IS, es una obligación que tienen los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. De tal manera que si, como al mismo tiempo hay operaciones vinculadas que se pueden realizar con personas físicas, lo que es la persona física es la que no va a tener esa obligación porque no puede prestar el 232, sino que lo hará la sociedad que recibe esa factura de este tema del socio o del alquiler o cualquier otro. Vale. Bueno, pues si no tenéis nada más, por mi parte, a ver, aquí. Pero yo entendí que si se rellena el anexo del impuesto no hay que tener documentación y si solo haces nada, ¿qué documentación básica hay que reunir? No, justo, es decir, el tema de estar obligado a rellenar el anexo exime de tener la documentación que la normativa, tanto ley como reglamento, establece para los otros dos supuestos que veíamos de la obligación de documentar. Y con eso tienes cubierta tu obligación de documentar, que es una de tus dos obligaciones si cumples los requisitos. Pero la segunda obligación es la de informar y, por lo tanto, el 232, vamos a decir, a lo mejor lo que hubieras hecho con la de documentar, si estás obligado al 232 estás obligado, ¿no? Es decir, que debería presentarse, vaya, son independientes. La documentación es socio de sociedad profesional, no se requiere comparable por aquellos que tenemos en el rendimiento neto. Bueno, dentro de las operaciones vinculadas, sí, como decía antes, que ese artículo 18 no hemos entrado para nada en esa cuestión y ya, pero bueno, pues sí, si vas al artículo 18, el apartado que habla de sociedades profesionales, pues bueno, un criterio es el 75% y lo establece como una retribución mínima que debería tener el socio, siempre y cuando también, porque aquí hay muchas variables, pues que la sociedad sea una actividad, tenga decíamos, sus recursos personales, es decir, que no sea una mera pantalla, como ocurre muchas veces, en las cuales Hacienda nos hemos encontrado supuestos en los que se ha saltado el 75% y ha dejado a la sociedad el 100%, porque ha entendido que esa sociedad no es absolutamente nada y simplemente es una pantalla porque es el socio el que hace todo, ¿vale? Con lo cual, por eso ya sería capítulo para otro tema o para otra sesión, ¿no? Pero ese 75%, claro, es esa regla, pero considerando, como digo, una sociedad profesional que presta servicios profesionales, que tiene estructura, tal, pero no muchas sociedades que conocemos y sabemos que hay, que algunos clientes tienen,
que no son nada. Es decir, decidió constituir la sociedad para facturar lo que hace él en lugar de hacerlo directamente. Y ahí Hacienda sí que ha habido, como les decía antes, que sí que este tema es más fácil de encontrar en la práctica de revisiones, pues ha optado por hacer actas o liquidaciones trasladando 100% al IRPF del socio, porque el 75 no se sujeta tampoco. ¿En qué artículo se recoge la documentación que habría que tener para el caso de solicitarse Hacienda? El artículo 18 de la Ley de Sociedades, la Ley 27 de 2014, es un artículo muy extenso que recoge todo lo que en la normativa aparece vinculada, desde quiénes son las personas que hemos destacado aquí en la diapositiva, los métodos de valoración, este tema de los servicios profesionales, todo, o sea, incluye el régimen sancionador y luego en el reglamento del impuesto sobre sociedades lo tienes en el artículo 13 y siguientes. Ahí sí que hay varios artículos ya más, porque detalla más cuestiones, pues yo que sé, los acuerdos previos de valoración, dentro de los acuerdos de sociedades, de los propios contribuyentes con Hacienda para este tema. Hay ya muchos más, pues un contenido mucho más detallado y extenso, ¿vale? Pero tienes 18 de ley, 13 y siguientes de reglamento. No entiendo qué consiste la obligación de documentar. Yo entendía que esto simplemente era tener a disposición de Hacienda. No, el tema de la obligación de documentar es lo que os he comentado al principio. Hasta el año 2009 no existía una obligación como tal. Existía el concepto de valor de mercado y dos personas o dos entidades vinculadas sabían, cuando se hacía una operación que se entendía vinculada, ellos debían saber que tenían que valorarla a mercado, es decir, lo que me han mencionado, pues pensar, oye, si fuéramos independientes, pues qué precio hubiéramos puesto a esto. Y si llegaba el caso que Hacienda quería revisar ese valor, eran ellos, era el contribuyente, el que tenía que aportar las pruebas y los justificantes que entendiese sin ningún contenido determinado, sino los que a ellos les sirviesen para justificar que el precio que habían dado era de mercado, era el que hubieran dado independientes, ¿vale? A partir del 2009 eso cambia, porque se importa, como hemos dicho, de los países de nuestro entorno, de Europa, Estados Unidos, una nueva obligación, que es esta de documentar. Y esa obligación tiene dos cuestiones. Por un lado, que establece qué contenido debe tener la documentación para esos dos supuestos que hemos visto en la actualidad desde 2015, que es empresas entre 10 y 45 de facturación y más de 45. En esa ley, el reglamento que os decía antes, tienes el contenido de esa documentación y luego establece lo que es, como he comentado también, lo que hizo que en el año 2009 mucha gente se pusiese un poco nerviosa y esto tuviese bastante repercusión, que es las sanciones que esa nueva obligación de documentación puede llevar aparejada si Hacienda entiende que no se está cumpliendo con ella, cosa que hasta el año 2009 eso no existía. Entonces, esa es la documentación que Hacienda puede solicitar si se cumple todo lo que hemos visto, umbrales, etcétera. Y hasta esa fecha de 2009 no existía. ¿El cargo de administrador no estaba fuera del supuesto de valor de mercado? No, el cargo de administrador general no, hay un supuesto, una parte, vamos a decir, que sí que está fuera del tema de operación vinculada y la obligación de documentar, que es justamente cuando el órgano de administración o cuando ese administrador en estatutos tiene reconocido que su cargo es retribuido y establecida la manera de esa retribución. Entonces, para esa operación en concreto y para esa retribución estatutariamente recogida o reconocida, ahí se le excluye de las obligaciones de documentación que mencionábamos. Pero cualquier otra operación que realice y en la práctica todavía, porque cada vez hay más órganos de administración que por diferentes motivos y actas de Hacienda, criterios, cada vez han dejado de ser, toda la vida fueron prácticamente 99,9 gratuitos, hoy ya cada vez hay más retribuidos, pero todavía no son muchos, todavía hay muchas operaciones de administradores con sociedades que no son esta y que evidentemente le afecta a todo lo que hemos dicho. ¿Vale? Luego, entonces, no hay que pensar que el administrador, cualquier cosa que haga con una sociedad, está exenta de la obligación de documentar, sino que solamente es la que se refiere a su retribución y siempre que esté convenientemente regulada y fijada en los estatutos de la sociedad. Bueno, pues si soy RD, nunca tendré obligación de documentar. No, ten en cuenta que sí que estás obligado a documentar, pero estás cumpliendo con la obligación de la manera más sencilla posible. Pero sí estás obligado. Lo que pasa es que a la hora de cumplir con esa obligación, tú eres el que más sencillo, tu empresa de dimensión es el que más sencillo lo tienes, que es a través del anexo, pero estás obligado. Y todas, obviamente, siempre van a estar obligadas a justificar dónde sale el precio. Lo que pasa es que una, cuando no se cumplen los requisitos para estar obligado a documentar, tendrán libertad para aportar la documentación que consideren, lo que tengan, ¿no? Y cuando estoy obligado, tengo que además aportar una documentación con un contenido determinado, que es el que la ley y el reglamento establecen. Y esa es una diferencia importante, sobre todo cuando soy gran empresa o no soy RD
porque ahí ya, como hemos dicho, hay un contenido, no puede ser de cualquier manera. Dice, por tanto, si el administrador factura y tiene nómina de administrador, no suma, ¿verdad? Si la nómina es de administrador y está reconocida en estatutos, esa quedaría fuera de la obligación y estaría solamente en la parte de la facturación. Bueno, pues si no tenéis nada más, ahora es ya, nos hemos pasado un poquito, bueno, 20, está bien. Pues nada, con esto damos por terminado. Como digo, algo que podría haber sido mucho más, como veis, a poquito que empecéis a preguntar, podríamos estar aquí mucho más tiempo y sacar muchos más temas de la misma cuestión. Pero bueno, espero que esa noción general que decía al principio sirva de algo. Gracias y buena tarde a todos.